Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí, que hayáis venido al acto que tenemos organizado, al encuentro que tenemos organizado, que es como le hemos llamado. Agradecer a Isabel, y ahora os la presentaré y os hablaré un poco de ella. Agradecer a Isabel que está aquí con nosotras y agradecer también a la dirección provincial que haya venido al acto. También a los compañeros de Mairena que están aquí también, agradecerles su presencia, porque es importante el interactuar unas asambleas con otras y que tengamos contacto y que hagamos actividades y al final nos beneficiemos de lo que aprendamos en esas actividades unos y otros. Entonces, agradeceros, como ya decía, a todos y a todas la asistencia. Bueno, se acerca, el próximo domingo es 8 de marzo, un nuevo 8 de marzo, y el 8 de marzo, pues como todos y todas sabéis, además sobre todo en Izquierda Unida, dentro de Izquierda Unida y las asociaciones de mujeres que también están aquí del Viso, pues también el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se conmemora ese día precisamente porque la situación en la cual nos encontramos las mujeres, a pesar de estar en el siglo XXI y estar en 2020, pues es una situación de desigualdad y discriminación con respecto a nuestros compañeros los hombres. Desde que una mujer nace hasta que muere, sufre esa desigualdad y esa discriminación. La sufrimos cuando las niñas cuando nacemos, porque no se las trata de igual manera que los niños. Sufren esa discriminación, esa desigualdad las mujeres a lo largo de su vida, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en los cuidados de la familia e incluso en la situación laboral y al final en todas las esferas de su vida, ¿no? Y no me voy a extender en este sentido porque podríamos estar hablando de esa situación de desigualdad de las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de su vida, pues muchísimo tiempo. Pero como nosotros y nosotras somos conscientes de esa situación y queremos revertirla, por eso es importante el 8 de marzo y la reivindicación del papel de la mujer y de terminar pues con esta situación de desigualdad y de discriminación e incluso con los asesinatos machistas, ¿no? En esta situación en la que vamos camino del 8 de marzo y que este 8 de marzo de nuevo se vuelve a declarar una huelga general feminista con la salvedad o con la particularidad de que cae en domingo, entonces la huelga general se va a notar seguramente mucho menos, porque el domingo pues menos mal, hay mucha gente que no trabaja, hay otras muchas, por ejemplo, del sector del comercio que tenemos que luchar porque dejen de trabajar los domingos y puedan estar con sus familias y puedan hacer su vida. Pero bueno, es domingo y va a repercutir menos en lo laboral, pero sí que sigue siendo una huelga de consumo y una huelga de cuidado. Por tanto, desde Izquierda Unida, desde la Asamblea de Izquierda Unida, ya lo hemos hecho a través de ruedas de prensa y demás, os animamos a que secundéis la huelga de cuidados y de consumo y que participéis con nosotros y nosotras en la manifestación del 8 de marzo. Desde Izquierda Unida vamos a participar de la manifestación que sale del autobús, que sale a las 10:30 del Parque de la Constitución y pues es gratuito. Entonces la persona que esté interesada tiene la opción de inscribirse en el autobús a través de un formulario que hay en las redes sociales y si no, pues tiene la opción de inscribirse a través de un teléfono que es el 659 13 14 77. Os animamos, como digo, a que participéis de la manifestación del próximo domingo. Y bueno, pues preparando la actividad que tenía que ver con el 8 de marzo, que normalmente solemos hacer o un taller o una charla o algo relacionado con hablar y que la mujer sea por una vez o de las pocas veces que es el centro de la conversación y ver un poco la problemática y las posibles soluciones a la situación que tenemos, pues desde la Asamblea de Izquierda Unida, desde la coordinadora local, pues pensamos en Isabel para que nos acompañara en la tarde de hoy. Ahora sí, agradecerle especialmente a Isabel que nos acompañe, ¿no? Porque sabemos la agenda que tiene. Isabel es diputada en el Congreso, es la tercera legislatura que está en el Congreso por Unidad Podemos. Sabemos que además es vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista
y en estos días además que hay muchísima actividad. De hecho, esta mañana ha estado Irene Montero en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en el rectorado, ha estado explicando un poco la ley que se ha aprobado, que se pone en marcha esta semana, el anteproyecto de ley de libertad sexual, con el cual Unidas Podemos pues quiere acabar con la situación de abuso e indefensión que sufrimos las mujeres con el tema de la violencia sexual, con las violaciones y demás. Entonces, pues agradecerte que nos acompañes en la tarde de hoy, que como digo, con la agenda que tienes, pues sabemos que es complicado, y además siempre agradecerte también que te brindes a nosotros y que participes en todas las actividades que cada vez que te llamamos pues estás dispuesta, y eso es de agradecer, porque muchas veces cuando uno ya es diputado, diputada, parlamentario, parlamentaria, pues pierde un poquito la conexión con la base, con la gente de a pie, y en tu caso pues no es así, y además tenemos constancia de que participas de casi todos los movimientos de la provincia de Sevilla, y es de agradecer por parte de las bases. Así que yo ahora os presento a Isabel, para quien no la conozca. Isabel Franco es diputada en el Congreso por Unidas Podemos, como decía anteriormente, en la tercera legislatura en la que es diputada por nuestra fuerza política. Ella ha sido diputada por Huelva, ahora es por Sevilla. Ella es la que nos representa a todos los sevillanos y sevillanas en el Congreso. Además, sus estudios y su experiencia profesional están relacionadas con las relaciones laborales, con todo el tema de derechos laborales y demás. Yo no voy a narrar aquí su currículum porque entonces no terminaría, porque es muy joven, pero tiene un currículum bastante extenso. Pero el caso es que está formada en un tema que además a las mujeres nos atañe especialmente, como es el tema laboral, ¿no? Y es que las mujeres sufrimos una gran discriminación tanto en lo laboral como después en las pensiones. Y es importante pues tener a compañeras que tienen la formación y tienen la experiencia para intentar revertir esa situación al final. Entonces, ella pues nos acompaña hoy, y lo que nosotros le hemos pedido es que nos cuente un poco, con motivo del gobierno progresista en el Estado, pues las medidas que ya se han ido aprobando y que repercuten directamente en nosotras, y las medidas que están previstas aprobar a corto o medio plazo pues en esta legislatura, que van a repercutir directamente en los derechos de las mujeres, ¿no? Y en los derechos a vivir en una sociedad mejor, que es una sociedad feminista, como nosotros entendemos que sería una sociedad entre iguales, ¿no? Más igualitaria. Así que yo, sin más, te doy paso, Isabel, y ya ella que nos cuente un poco. La idea es que ella nos haga una breve presentación de todas esta batería de cuestiones, y que vosotras y vosotros os animéis, y las dudas que tengáis, las cuestiones que queráis plantearse, las planteéis también para que ella las resuelva, para que no sea un monólogo y todos aquí atendiendo, sino que sea un poco más entretenida y más amena la charla, ¿vale? Una vez que terminemos, pues como he dicho anteriormente, pues pasaremos a la merienda, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que daros las gracias por invitarme, especialmente a ti, Pilar, y a todos los compañeros y compañeras de la Asamblea de Izquierda Unida, porque creo que es fundamental que el trabajo que tenemos por delante lo hagamos de forma común, que nos conozcamos más, que podamos ir llevando las cosas de cada uno de los municipios a todas las instituciones, y para eso es muy importante que trabajemos conjuntamente, que trabajemos en común. Y además para mí es un placer venir aquí porque, se lo decía antes, soy una asamblea, un grupo, un equipo que me parece muy potente, muy fuerte, y que bueno, porque siempre es un placer estar aquí, no solamente para hablar yo, sino que algunas veces, pero también que me llaméis para escucharos y para poder llevar vuestras reivindicaciones también a las instituciones, que para eso estamos. Y yo, igual que María, somos vuestras diputadas, somos diputadas común de Unidas Podemos. Creo que también es especialmente importante el que se hagan y que hayáis tenido la iniciativa de hacer hoy una asamblea, una reunión sobre
para hablar sobre el movimiento feminista, para hablar también de los derechos de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, sino el derecho a la igualdad. Nosotras siempre decimos que conseguir la igualdad y que conseguir un país feminista no solo va a ser bueno para las mujeres, no solamente va a proporcionar los derechos en condiciones de igualdad a las mujeres respecto a los hombres, sino que también va a ser un país mejor para los hombres, que el feminismo es tanto bueno para las mujeres para conseguir nuestros derechos, que muchas veces se han visto y se siguen viendo vulnerados, sino también para los hombres. Y os explicaré también por qué. Porque algunas veces siempre nos dicen bueno, pero el feminismo no es lo contrario o no significa eso odio a los hombres, o que los hombres siempre tienen la culpa de que las mujeres sean violadas, o que todos los hombres sean iguales. Pues no se trata de eso. El feminismo se trata de que trabajemos y que vivamos en condiciones de igualdad. ¿Por qué digo esto? Nosotras, las mujeres, siempre, históricamente, nuestras madres, nuestras abuelas, no solamente nuestras madres y nuestras abuelas, sino también generaciones anteriores, nos hemos dedicado sobre todo a la tarea de los cuidados. Cuidar no solamente a nuestros hijos, también a nuestros padres y madres, a nuestros mayores, pero también cuidar al entorno social. Esas labores que han hecho toda la vida las mujeres de asistencia o de sostener la vida de un vecindario completo a través del apoyo mutuo, del apoyo entre vecinas, del apoyo entre compañeras. Eso ha significado que muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones, cuando las mujeres nos quedábamos en casa trabajando en casa, los hombres se iban a trabajar fuera, nuestro trabajo estaba absolutamente invisibilizado y sigue estando absolutamente invisibilizado, pero sin embargo el trabajo de los hombres era visible y además era remunerado. Y esto atañía o traía otra consecuencia negativa más, y era el hecho de que a las mujeres se nos considerase que no aportábamos dinero en casa, que no éramos económicamente independientes y que por tanto no ayudábamos en la casa, pero que sin embargo los hombres sí que lo hacían y nosotras dependíamos de los hombres y que gracias a los hombres nosotras podíamos tirar para adelante. Cuando en realidad eso no era así. Las mujeres estábamos trabajando en casa y gracias a que las mujeres estábamos trabajando en casa, los hombres se podían ir fuera a trabajar. Es una cosa que siempre ha sido, a mí siempre me ha dado mucha rabia, y creo que a las mujeres que sobre todo lo han sufrido en sus propias carnes, porque yo afortunadamente he podido trabajar desde los 16 años con trabajo remunerado, que esto no significa que haya sido en la economía formal. Yo muchas veces he trabajado en negro porque era la única forma de poder tirar para adelante, sobre todo en una familia de clase obrera como en mi familia. Ha sido algo que siempre me da mucha rabia, porque se consideraba que las mujeres dependíamos de los hombres, de su salario, y que por tanto pues que no aportábamos en la casa, cuando era todo lo contrario. Pero además ahora nos encontramos con un añadido más de problemática a la hora de entrar en el mundo laboral. La problemática añadida es que cuando las mujeres logramos entrar en el mercado de trabajo, que esto es gracias a la lucha de todas nuestras madres, de nuestras abuelas, que han luchado como si no hubiese un mañana para que nosotras, para que la gente de mi generación podamos irnos a trabajar sin tenerle que pedir permiso a nuestros padres, ni a nuestros maridos, ni a nuestros novios, ni a nadie, sino que seamos nosotras las que decidamos trabajar, estudiar e irnos a ganarnos nuestra vida sin tenerle que pedir permiso a nadie. Eso ha sido la lucha de nuestras madres y nuestras abuelas, y todas las mujeres le tenemos que agradecer a nuestras madres y a nuestras abuelas que gracias a ellas nosotras podamos tener ese derecho en condiciones de igualdad con nuestros compañeros. Nos encontramos con una barrera más, que es la barrera de: ¿y si quiero tener una familia, qué hago? ¿Y si mis padres se ponen malos, qué hacemos? O si los padres de mi marido o de mi novio o de mi pareja se ponen malos, ¿qué hacemos? Al final, la mujer todavía no nos hemos quitado la carga de
ser la que principalmente nos encargamos de cuidar de nuestra sociedad. Y nos encontramos con una doble tarea, con la tarea de trabajar fuera y la tarea de trabajar dentro de la casa. Y no es una cuestión que pensemos porque lo veamos o porque sea la sensación que tenemos, sino porque además de que lo estamos viviendo, hay afortunadamente encuestas que se encargan ya por fin de visibilizar ese trabajo que las mujeres hacemos en nuestras casas, y lo que te dicen las encuestas es que las mujeres le dedicamos alrededor de 4 horas al trabajo dentro del hogar. Sin embargo, los hombres le dedican 1 hora y media. O sea, nosotras seguimos trabajando 4 horas dentro del hogar y los hombres 1 hora y media. Yo siempre voy a decir una cosa y creo que la deberíamos decir todas. Y todos también, porque esto es una cuestión común, es una cuestión de todas y de todos, de ambos dos sexos. Ayudar no es igualdad. Ayudar no es hacer las cosas en condiciones de igualdad. Ayudar no es cuidar, no es reparto de los cuidados. Cuando dejemos de escuchar la palabra ayudar, entonces ahí estaremos dando un paso importante en cuidar en condiciones de igualdad. Esto lo digo porque tiene muchas consecuencias. Tiene las consecuencias de los techos de cristal. Las mujeres todavía estamos consideradas de una forma inferior a los hombres. Hay muchas menos mujeres en los consejos de administración de las empresas, en los cargos directivos, en los cargos de responsabilidad, en los partidos políticos, por ejemplo, también hay muchas menos mujeres que se encarguen de los puestos de mayor responsabilidad. Pero además también tenemos lo que se ha llamado el suelo pegajoso. El suelo pegajoso no es ni más ni menos que esos puestos de trabajo o ese límite que se nos pone a las mujeres siempre en los puestos de trabajo. Yo creo que a nadie se le va a escapar que trabajamos en los puestos normalmente más bajos, peor remunerados, en puestos de servicio muy ligados a los cuidados, telemarketing, en todas las empresas que tienen que ver con cuidado de mayores, de menores, escuelas infantiles, etcétera, que son exactamente igual de dignos, limpieza, que son exactamente igual de dignos que cualquier otro trabajo, pero que sin embargo están peores pagados y que además tienen unas enfermedades profesionales que muchas veces no están ni siquiera reconocidas como enfermedad profesional. Lo comentaba antes Pilar. Una mujer que trabaja en un servicio de atención telefónica, que claro, a los hombres o a los empresarios les gusta más que estemos las mujeres en servicio de atención telefónica, porque se supone que tenemos una voz más dulce, y esto no lo digo por una cuestión de sesgo, que yo crea que esto es así, sino que pasa. Y además dicho en centros de conferencias, etcétera, donde estas empresas hablan de estas cuestiones, cuando una mujer que trabaja en un servicio de atención telefónica se queda fónica, es una enfermedad profesional. Eso es su herramienta básica en el trabajo, la voz. Pues sin embargo, eso no está considerado una enfermedad profesional, lo cual te deja en una situación de vulnerabilidad superior a la de cualquier otra persona que trabaje en otro puesto de trabajo en el que sí se consideren las enfermedades profesionales. La fibromialgia. ¿Por qué sufren más mujeres fibromialgia que hombres? Pues porque somos nosotras las que nos hemos encargado toda la vida de la fregona, las que nos hemos encargado toda la vida de cargar a nuestros hijos e hijas, de cargar a nuestros padres y madres cuando se encontraban ya en una situación de avanzada edad que necesitaban ayuda, porque siempre con nuestro cuerpo hemos cuidado de toda una sociedad completa, de toda una red familiar y social completa. Y es normal, por tanto, que seamos las mujeres las que sufrimos, sobre todo, esas enfermedades. Me voy mucho de tema, pero creo que es especialmente importante que tengamos en cuenta esto, porque estaba hablando de los suelos pegajosos, y el suelo pegajoso significa que por el hecho de ser mujer no solamente
no te dejan llegar a los puestos de mayor responsabilidad, sino que muchas veces no te dejan subir ni siquiera de los puestos de más baja responsabilidad. Tenemos menos salario, trabajamos menos horas, somos sobre todo las que de los contratos de jornada parcial, es decir, los que no son de 8 horas a la semana, o sea, de 40 horas a la semana, los que son menos de 40 horas a la semana, sobre todo los ocupamos mujeres. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Aparte de todas las consecuencias económicas y sociales que tiene evidentemente durante la vida laboral. Pues que cuando termina la vida, esa supuesta vida activa o esa vida laboral, a mí no me gusta llamarla vida activa porque después del trabajo sigue habiendo mucha actividad y sobre todo las mujeres seguimos teniendo mucha actividad, te encuentras con una situación en la que tu pensión, o bien no tienes derecho a la pensión, o bien tienes una pensión contributiva mucho menor a la que puede tener los hombres. De hecho, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, la diferencia entre hombres que acceden a la pensión contributiva, es decir, a la pensión que les corresponde por todo el tiempo de cotización durante su vida laboral, son los hombres sobre todo los que tienen pensiones contributivas y las mujeres tenemos muchas menos pensiones contributivas. Pero sin embargo, cuando nos vamos a mirar las pensiones por viudedad o las pensiones no contributivas, las PNC, vamos a ver que somos las mujeres sobre todo las que tenemos pensiones de viudedad o pensiones no contributivas. ¿Por qué? Pues porque las mujeres sobre todo nos hemos dedicado a los cuidados y no solamente hemos estado atadas de una forma dependiente económicamente a nuestros maridos o a nuestras parejas durante ese tiempo de trabajo, sino que también nos vemos atadas de una forma dependiente al trabajo que hayan hecho nuestras parejas anteriormente, tanto si somos viudas como, sobre todo si somos viudas, y si no somos viudas, nos encontramos en una situación, la de las pensiones no somos viudas o nuestro marido no ha podido cotizar lo que debiera para poder tener una pensión en condiciones, nos vemos abocados a las pensiones no contributivas porque no es que no hayamos contribuido a esta sociedad, es que esta sociedad no ha reconocido el trabajo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Pero además nos encontramos con otra cuestión más, y es que cuántas mujeres no solamente mantienen unas pensiones o tienen unas pensiones de miseria, sino que además están ayudando a sus hijos e hijas cuando se encuentran en situación de desempleo, cuando tienen trabajos precarios como cada vez más hay, o cuando están intentando que a sus hijas no les pase lo mismo que les pasó a ellas, y es no te preocupes, hija, yo estoy jubilada y si para que tú te vayas a trabajar yo me tengo que encargar de mi nieto, lo voy a hacer por más que me duela el cuerpo. Lo hago por amor a mi hija para que tenga más libertad y más derechos de los que yo he podido disfrutar, porque me he tirado toda la vida luchando por una democracia, pero además también lo hago por mi nieto o por mi nieta, porque por mucho que me duela el cuerpo, es lo más grande que tengo en el mundo, es lo que más quiero en el mundo, y para mí el amor está por encima de mis dolores o de lo maltratada que me haya tenido esta sociedad. De eso se trata el feminismo. Se trata precisamente de eso, de cuidarnos entre todos y entre todas. Y por eso decimos que para que tengamos un país feminista, lo primero que vamos a necesitar es que haya un Estado social que se encargue precisamente de esas labores de los cuidados. ¿Qué queremos decir con esto? La izquierda siempre hemos abanderado que los servicios públicos tienen que estar por encima de todo. Y los servicios públicos tienen que estar por encima de todo, primero porque es una cuestión democrática, porque es una cuestión de derechos y porque es una cuestión básica para la igualdad de oportunidades, pero segundo, porque es una cuestión básica también para la igualdad entre hombres y mujeres. Si tenemos una sanidad pública, va a haber un Estado que cuide cuando estamos malos. Si tenemos una escuela pública, va a haber un Estado que esté proporcionando educación a nuestros hijos e hijas, dando igual si las cuestiones económicas de cada familia o de cada mujer. Si tenemos una ley de dependencia o una dependencia bien dotada económicamente, vamos a poder tener primero reconocimiento de todas aquellas personas, sobre todo mujeres, porque como decía antes, somos las que nos encargamos de cuidar
en la mayoría de los casos, y es más, 2,2 millones de mujeres en este país no trabajan para poder cuidar, y ellas mismas son las que dicen que no están trabajando, no están incorporadas en el mercado laboral porque tienen que cuidar. Pues bien, en primer lugar, podrían tener un salario y podrían estar cotizando, y en segundo lugar, podríamos tener un Estado que se esté encargando de cuidar a nuestros mayores o a las personas dependientes, y que seamos las mujeres las que podamos decidir realmente, libremente, si queremos dedicarnos a los cuidados o si queremos dedicarnos a cualquier otra cosa, a la vida laboral en otros ámbitos. A mí me da mucha rabia cuando viene una persona de derecha o una persona que no está politizada y te dice, bueno, pero yo o mi madre o mi hermana tiene que tener la libertad o la capacidad de decidir si quiere cuidar a sus mayores, si quiere cuidar a la persona que la ha traído a la vida, o si quiere hacer otra cosa, o si quiere trabajar en otra cosa. Y yo le respondo, evidentemente sí, claro que tiene que tener el derecho. Pero si no tiene garantizado que si ella no lo hace, el Estado lo va a hacer, entonces ya no está teniendo el derecho, está teniendo una obligación de cuidar que además no está reconocida. Por tanto, un gobierno feminista tiene que ser también un gobierno que cuide los servicios públicos. Y tenemos, sin embargo, un gobierno en la Junta de Andalucía, que está haciendo todo lo contrario, privatizando la educación privada, la educación pública, privatizando la sanidad de una forma además muy torticera, que es a través de quitar gran parte de la financiación que va a la sanidad, cuando nos dicen, no, es que hay más financiación en sanidad o hay más financiación en los presupuestos, hay más presupuesto para educación. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en vez de ir a la pública, te lo estás destinando a la privada, y eso no nos sirve. Entonces, por tanto, no es que está habiendo más financiación en educación o en sanidad, está habiendo más financiación en la educación y en la sanidad privada, pero no en la pública, que es la de todos y de todas. Y eso es un retroceso brutal para el feminismo. Se ha hablado mucho, o ha salido mucho en los medios de comunicación, que desde que llega el trifachito, se han quitado alrededor de 270 o algo así subvenciones a 270 organizaciones feministas. Y eso es verdad, y eso es un retroceso brutal. Pero de lo que no se habla tanto es de las cuestiones negativas, de las consecuencias negativas que va a tener esa transferencia de los presupuestos públicos a lo privado en cuestiones tan básicas como la sanidad, la educación e incluso la dependencia, algo que es también fundamental. Por tanto, primera cosa para que haya un gobierno feminista, un gobierno que cuide y un gobierno que apueste por los servicios públicos más básicos. Segunda parte, cuestiones que parecen que no son para las mujeres o que no son solo para las mujeres. La subida del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional es fundamental, sobre todo para las mujeres, para nuestros jóvenes también, y para las personas que trabajan en empleos precarios en general también, pero para las mujeres, que somos las que sobre todo hacemos los trabajos más precarios, es fundamental para que podamos tener salarios en condiciones de dignidad. Otra cuestión que es fundamental y que no parece que sea para la igualdad, va a salir un Real Decreto que se va a llevar la semana que viene al Congreso, del Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, que es el de la eliminación de la capacidad de despedir a una persona porque tenga bajas de forma intermitente. Es fundamental también para las mujeres. De hecho, la primera sentencia que sale dándole la razón a una empresa por despedir a alguien por cuestiones de bajas intermitentes por enfermedad, el despido no era un hombre, el despido era a una mujer, precisamente por esas enfermedades que sufrimos las mujeres, muchas veces en silencio, muchas veces con miedo de que se rían de nosotras o que no nos tomen en cuenta. Y esto lo digo porque tengo una tía
que hasta que le descubrieron que lo que tenía era la fibromialgia, siempre, yo recuerdo desde pequeña, que todo el mundo en la familia decíamos, ya está otra vez ya se está quejando otra vez, ¿no? Ya está otra vez con las quejas, es que siempre se está quejando. Se quejaba porque tenía dolor real, y hasta que el médico o la sanidad no le puso un nombre, nadie la creía. Y eso es una cuestión que también hemos estado sufriendo toda la vida las mujeres, y que por eso también es fundamental que en cuestiones de sanidad o en cuestiones laborales se tenga en cuenta. Y para terminar, porque me estoy alargando, ¿no? Vale, para ir terminando, a la hora del acceso a la vida laboral, las mujeres nos encontramos muchas dificultades, pero hay dos en concreto, o hay dos cuestiones concretas que nos podrían ayudar mucho, no solamente en nuestra vida laboral a lo largo de todos los años, sino incluso en el propio acceso a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo o a la hora de ser madre, de ejercer la maternidad, que es, en primer lugar, las escuelas de 0 a 3 años que sean gratuitas, para que en esos años, en esos 3 años, en los que el hijo o la hija tiene una necesidad de una especial atención, y en el que los servicios públicos, la escuela pública, el Estado, nunca se han encargado de garantizar esa atención, y hemos tenido que ser, sobre todo las mujeres, las que hemos dicho, pues durante estos 3 años yo no trabajo porque me voy a quedar en casa cuidando de mis hijos, pues que podamos tener la capacidad de decidir si nos vamos a quedar en casa cuidando de nuestros hijos o si vamos a estar trabajando a la vez que cuidamos de nuestros hijos, porque vamos a tener una escuela pública gratuita, porque no puede ser que las escuelas infantiles sean tan absolutamente caras, porque muchas mujeres y muchas familias no se pueden permitir pagar las escuelas infantiles, las guarderías, pues que sean gratuitas, para que las mujeres también nos podamos incorporar a la vida laboral, y para que no tengamos miedo, sobre todo, de cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, que un empresario o una mujer, porque esto no solamente lo hacen los hombres, también lo hacen las mujeres, nos puedan preguntar si tenemos hijos e hijas o si pensamos tener hijos e hijas. Escuelas públicas de 0 a 3 años, que por cierto es ilegal además, que nos pregunten eso, pero que no tengamos ni siquiera el miedo, porque esté garantizado que vamos a tener esa ayuda en las escuelas gratuitas de 0 a 3 años. Y otra cosa más, los permisos iguales e intransferibles. Y siempre decimos iguales, pero no solamente iguales, sino también intransferibles. No me vale de nada que una mujer y un hombre tengan 28 semanas de permiso de maternidad y paternidad si son transferibles, es decir, si una o uno se lo puede transferir a su pareja. ¿Por qué? Porque no va a ser normalmente la mujer la que se lo transfiere a su pareja, primero porque ha tenido el niño, se ha encargado de la lactancia, de la crianza, y eso al final, esa vinculación tan estrecha al hijo o a la hija va a ser la que va a provocar que el marido, que ha seguido trabajando, pues diga, bueno, pues te sigue tú encargando y yo sigo trabajando para que a mí no me echen, sino que sea en condiciones de igualdad y de forma intransferible esas 28 semanas, para que la mujer y el hombre cuiden por igual, por una cuestión básica de derechos laborales para las mujeres, pero también por una cuestión básica de reparto de los cuidados y de derecho al cuidado y al disfrute de los hijos por parte de los hombres. Por eso decía al principio que las políticas feministas son, sobre todo, importantes para las mujeres, pero también importantes para los hombres, porque significa que vamos a tener un país mejor, que vamos a tener un país con más derechos, con igualdad, pero que también vamos a tener un país en el que el derecho al cuidado no sea una carga que recaiga, porque muchas veces se ha convertido en una carga que recaiga solo sobre las mujeres, sino un derecho al disfrute, al cuidado de los hombres también, a igualdad de condiciones con las mujeres, pero también para que podamos tener un país en el que la vecindad vuelva a ser una parte fundamental. A mí me parece extraordinario que hoy
aparte de que podamos charlar y que podamos debatir políticamente, se haga justo una merienda, porque ha sido, como decía al principio, muchas veces gracias a las mujeres las que hemos sostenido o las que hemos creado esas redes familiares, pero no solamente familiares, sino también vecinales, en la que algunas veces íbamos a casa de la vecina venía a nuestra casa, merendábamos juntas, comíamos juntas, compartíamos la comida, salíamos un rato a tomar el fresco por la noche, y ahí empezábamos a compartir no solamente las alegrías, sino también los dolores. Y esto es algo que generaba mucha amistad, mucha hermandad, y que hacía una sociedad y que hacía a un pueblo ser un pueblo fuerte y unido. Y por terminar, no he hablado de violencias machistas porque creo que se habla demasiado de violencias machistas, pero no se habla de las otras cuestiones. Yo estoy harta, mi madre es viuda, enviudó muy joven, mi padre murió siendo muy joven, y yo estoy harta de escuchar a mi madre y al grupo de amigas que tiene hablar de la precariedad que tienen, pero hablarlo solamente entre ellas. Yo escucho mucho hablar a las amigas de mi madre, hablar de los problemas que tienen, los problemas económicos que tienen, los problemas que tienen en sus trabajos, sobre todo limpiando casas o cuidando a personas mayores, la situación económica de pensiones tan precarias que tienen, cómo se encargan de, o un fin de semana no puede salir porque está cuidando a su nieto o a su nieta, cómo hablan de cómo van a hacer las trabas las que tengan que hacer para poder alimentar también a sus nietos y a sus nietas, y que eso solamente se hable en entornos de mujeres. Y es porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, no nos hemos sentido comprendidas por nuestros compañeros. Y lo hemos hablado, de esos dolores, hemos hablado en entornos solo de mujeres que están sufriendo eso. Y no solamente lo hablo por nuestros compañeros, sino porque tampoco se ha hablado desde las instituciones. Yo formo parte de una institución en la que veo que se habla mucho de pensiones, pero que no se habla de la necesidad de aumentar las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas, que son sobre todo las que tenemos las mujeres, de la necesidad de transitar de una pensión de viudedad a una pensión de derecho a vivir dignamente las mujeres y de reconocimiento del trabajo de los cuidados que hemos hecho todas las mujeres durante toda nuestra vida. Estoy muy harta de escuchar hablar mucho de derechos, pero no escucharlos hablar de derechos en condiciones de igualdad. Yo siempre digo que yo estudié Derecho del Trabajo, yo estudié Ciencias del Trabajo, he asistido a trabajadores y a trabajadoras, pero en mi entorno o en la universidad a mí jamás me explicaron o nunca se le dio una visión de género al derecho del trabajo. Y eso supone que yo mi trabajo no lo haya hecho nunca bien, porque nunca he entendido, hasta que el movimiento feminista empezó a explicarnos esas cosas y cogió fuerza, nunca he entendido que las mujeres tenemos unas condiciones mucho más precarias que los hombres, simplemente porque estamos discriminadas por ser simples y llanamente mujeres. Por tanto, decía que no he hablado de violencias machistas, pero creo que voy a terminar hablando de ello, porque no solamente porque estos últimos días hayamos vivido o hayamos sufrido de nuevo varios casos de violencia machista y de asesinatos machistas, no solamente porque llevemos 14 asesinatos machistas en lo que llevamos de año, no solo porque llevemos alrededor de 1050 asesinatos machistas de los contabilizados desde que se empiezan a contabilizar en 2003, porque antes de 2003 nadie tomaba nota de cuántas mujeres éramos asesinadas por cuestiones de violencia machista, sino porque también vamos a poder pronto celebrar que este anteproyecto de ley de nuestra ministra de Igualdad, de Irene Montero, este proyecto de ley, que no es un proyecto de Irene, que no es un proyecto del Ministerio, que no es un proyecto de Unidas Podemos, sino que es un proyecto de ley del movimiento feminista, que está diciendo que ya basta
de separar entre agresión o abuso sexual, que no puede ser que una mujer que es violada por 5 hombres, por el simple hecho de no haber dicho que no, por miedo a que esos 5 hombres le puedan hacer algo, ya no sea abuso, sino que, o sea, no sea agresión, sino que sea abuso, que sea algo que punitivamente va a ser inferior, y no solo porque punitivamente sea inferior, sino porque a la mujer se la relega y le supone unas cargas psicológicas brutales. Es decir, una ley que va a poner el foco en el consentimiento y no en la demostración de rechazo o en la demostración de intentar quitarte al hombre de encima, sino que sobre todo el foco esté en el consentimiento, en que las mujeres consintamos esas relaciones sexuales, y ya no solamente en ese sentido, sino que también en el sentido de que haya una formación en valores de igualdad y en valores feministas en las escuelas, no solo en las escuelas, por eso también estamos en contra del PIN parental, de las escuelas, en los ámbitos judiciales, es decir, en todos aquellos ámbitos en los que educar en igualdad y educar en feminismo significa que va a haber una prevención a que después nuestros hijos e hijas, y sobre todo nuestras hijas, vayan a tener que andar por la calle con miedo. Queremos que las mujeres salgan a la calle sin miedo, libres, vayan vestidas como vayan, lleven un cuello huerto hasta arriba, ropa ancha, ropa estrecha, una falda más larga o más corta, se hayan tomado 3 o 4 cervezas o no se hayan tomado ninguna, pasen por una calle más oscura o por una calle con más luz, da igual por dónde ande una mujer o en qué condiciones lo haga, nadie tiene derecho a violar, a vejar o a maltratar a una mujer porque simplemente se la vea como una cosa de disfrute sexual para un hombre. Con esto no quiero decir y no quiero que nadie se lleve la sensación de que todos los hombres son iguales, evidentemente no, evidentemente, y sobre todo, afortunadamente, esto es una minoría los hombres que hacen esto, pero también es verdad que hay una mayoría de necesidad, tanto de hombres como mujeres, de que compartamos los cuidados por igual, de que nos eduquemos en igualdad, de que trabajemos en igualdad de condiciones, cuidándonos entre todos y entre todas, porque esto no solamente es fundamental para que las mujeres podamos relacionarnos con la vida laboral de una forma igualitaria, sino porque también es fundamental para que tengamos un país rico, una sociedad rica, una sociedad que se cuide y que lo hagamos en las mejores condiciones posibles y poniendo sobre todo no solo a la persona en el centro de las políticas o en el centro de las relaciones interpersonales, sino a la vida en el centro de las políticas y en el centro de las relaciones interpersonales. Poner la vida en el centro va a significar poner la empatía en el centro, el amor en el centro, y eso yo creo que es lo que queremos las mujeres y los hombres, tener el amor sobre todo en el centro de todas nuestras relaciones.